De regreso, visión económica a las 18 horas. José Zapata y Leonardo Valverde estamos con ustedes, abogando por la pronta recuperación de Alejandro Noguel, que completa el trío que gestiona y desarrolla este espacio todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Ciertamente, Zapata, estaba comentando la noticia que tú pones en la palestra respecto a la carta de los militares haitianos. No es tan común, no es tan común que sean los militares, no se estila que sean los militares los que fijen posición sobre un tema de carácter geopolítico como el que se está planteando. Esto generalmente se trabaja en el ámbito de la diplomacia, es decir, las relaciones internacionales entre los países, o se trata directamente de ejecutivo a ejecutivo, de políticos a políticos, ¿no? No al revés, de militares a políticos, porque esto se puede malinterpretar. De todas maneras, la comunidad nacional e internacional fue testigo del discurso del señor presidente de la República Dominicana, que con mucha gallardía, mucha nobleza, y pienso yo que con mucha responsabilidad planteó el problema que tiene este hermano país, y que la República Dominicana no tiene capacidad ni puede ocuparse de este tema, sino que tiene que ser la comunidad internacional. Nunca hemos sido partidarios de intervención militar, ni mucho menos de ningún pueblo. Creemos en la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, pero lo que tiene que ver con la precariedad económica, lo que tiene que ver con la precariedad de administración de la crisis histórica de Haití, no hay duda de que ese país demanda de una suerte de acompañamiento. No voy a decir intervención porque el término se puede prestar a ciertas confusiones, pero Haití no tiene los recursos con que producir la gobernabilidad en el marco de esta crisis política que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Tampoco tiene los recursos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, de su población. Tampoco tiene recursos para desarrollar un Estado-nación con las fuerzas de seguridad que implica tener un Estado-nación. Entonces, ante un cuadro de esa naturaleza, nosotros tenemos que fijar postura, nosotros tenemos que ser proactivos en la búsqueda de las soluciones de Haití, porque no son los otros países los que reciben el impacto directo, inmediato de esa situación de Haití, es la República Dominicana la que recibe ese impacto. Yo siempre he sido solidario con el pueblo haitiano, pero lo cortés no quita lo valiente. Y pienso yo que debemos ser firmes en mantener que la República Dominicana seguirá siendo solidaria con Haití. La mano de obra haitiana en la República Dominicana es una bendición en manera de ver las cosas, porque están haciendo trabajo que los dominicanos no hacen y le están haciendo un aporte extraordinario a la economía nacional. Pero además, entonces, eso contrae unos flujos migratorios no controlados que también genera otro problema en el marco del territorio y la situación socioeconómica y política de la República Dominicana. Así es, don Leo. Ahí tenemos que analizar lo que tiene que ver con el informe que ha dado el Banco Mundial, donde establece que República Dominicana tendrá un crecimiento de 9.1% para el próximo año. Es decir, el Banco Mundial está proyectando el crecimiento de 9.1, bueno, en el presente año. Sin embargo, se está haciendo un llamado a lo que es vigilar el déficit y también la deuda total que estamos acumulando, en el entendido de que ha tenido que tomar mucho prestado el gobierno para poder enfrentar esta crisis que es mundial. Básicamente los préstamos para compra de vacunas, insumos, medicamentos para los hospitales, para poder atender a los ciudadanos dominicanos que se enferman con esta pandemia, el COVID. Entonces, se trata de esa declaración que realizó el Banco Mundial, específicamente William Maloney, que es el presidente del Banco Mundial. El economista en jefe sí, y encargado de América Latina de los programas del Banco Mundial. Bueno, esta situación es favorable que el Banco Mundial fije esta postura, porque las autoridades de la República Dominicana han establecido una proyección de un 10% aproximadamente de crecimiento económico. La noticia es importante que la da el Banco Mundial porque la diferencia
es de menos de 1% entre la proyección de las autoridades y los organismos especializados de la República Dominicana respecto al Banco Mundial, que tiene una metodología parecida a la que tiene la República Dominicana para el cálculo de la variación del crecimiento o decrecimiento económico. Pero aporta el economista jefe del Banco Mundial que durante el año 2020 hubo un descrecimiento de 6,9%. ¿Entiende? Que cuando uno hace un análisis entonces más ponderado, se da cuenta que se recupera el 6, tanto por ciento que decrecimos el año pasado y entonces crecimos un 9,1%. Eso es muy significativo. Eso quiere decir recuperamos las pérdidas del 2020 y tenemos superávit del crecimiento económico, porque la palabra superávit se presta a malinterpretaciones de que estamos en abundancia o que tenemos más activo que pasivo, ¿verdad? Pero ahí está ratificada entonces la postura. Esperamos que se mantenga en un crecimiento por encima del 9%, que sería muy saludable, y que aboguemos que en el marco de la reforma fiscal que se espera que posiblemente se produzca este año, y hay gente que tiene reserva, yo creo que se puede producir la reforma fiscal tributaria en este año, incluso antes de la aprobación del presupuesto general de la nación, y esto pues ayudaría bastante a que se contemple que ese crecimiento económico que si repunta puede llegar a ser mucho más significativo de un 9%, que también tenga un impacto en la mejoría de las condiciones de vida de la población dominicana. Y hablo de los ingresos, hablo de la educación, hablo de la salud, hablo de la recreación y hablo de la inclusión laboral y de la inclusión tecnológica de amplios sectores de la vida nacional en el marco de este siglo XXI, que no es un siglo cualquiera, es un siglo que ha cambiado la cultura de los pueblos, un siglo que con la tecnología está cambiando incluso la cultura de consumo, los patrones de consumo de los pueblos, incluida la República Dominicana. Así es, como usted dice, el presidente, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo está buscando pactar la reforma fiscal antes de que se apruebe el presupuesto del año 2022, con planes del oficialismo de pactar con una reforma fiscal antes de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto general del Estado del año 2022. El gobierno y los representantes del liderazgo nacional están reunidos pues, en busca de un diálogo para discutir la metodología del paquete que han sido planteadas por el presidente Luis Abinader. Generalmente la población hay un poco de incertidumbre porque se habla obviamente que habrá aumento de impuestos en la mayoría de los servicios que brinda el gobierno a la ciudadanía, pero se trata de buscar un equilibrio entre lo que recauda el gobierno para poder hacer frente al desarrollo de obras. Aquí en Santiago, como ustedes saben, se ha anunciado la inversión de unos 42.000 millones de pesos en unos 4 años. Son obras de mucha importancia, sobre todo infraestructuras y viales, pero ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Realmente el gobierno tiene que buscar de dónde producirlo para poder entonces distribuirlo en obras y servicios a la población. Bueno, y eso no es Santiago solamente, porque no se puede concentrar, esa es la crítica generalizada que ha habido, de que anteriormente se concentraban las obras fundamentales en Santo Domingo. Tenemos una metrópoli bastante avanzada en infraestructura y entonces no se corresponde la situación de los pueblos, la provincia, con respecto a ese auge que ha habido de la infraestructura vial y en la capital, digámoslo así, que la que se da en Montecristi, que la que se da en Dajabón, la que se da en Espaillá, en La Vega, Bonao y Azua y toda la provincia ¿verdad? De las diferentes provincias que podamos mencionar. De todas maneras, sí es importante, yo creo, Zapata y ustedes, amables televidentes, que la reforma fiscal tributaria que se está planteando debe estar referida a la situación de la mayoría de los habitantes de la República Dominicana y que entonces hay que valorar. Es cierto que hay que reestructurar el gasto público de la República Dominicana, eso es totalmente cierto. Es cierto que hay que buscar nuevas figuras de ingresos, pero si evaluamos lo que le llaman el gasto fiscal de las exenciones y exoneraciones, probablemente
ahí hay mucha tela por donde cortar. Estamos hablando de 219 mil millones de pesos, y de esos 219 mil millones de pesos, que son bastante considerables, pudiera ser que recortando las exenciones y exoneraciones no tengamos que cargar a los más desposeídos, grabando los impuestos sobre todo al consumo, porque ahí los pobres son los que más pagan, porque ellos pagan directamente al consumo. Y cuando vemos las recaudaciones, ¿de dónde vienen las recaudaciones? Pues por supuesto que los impuestos al consumo, los impuestos indirectos son los que hacen mayores aportes a las recaudaciones en la República Dominicana. Y sobre el pacto fiscal, todavía no tengo los resultados de la reunión de hoy, pienso que ya debe haber terminado probablemente. A pesar de los temas que estaban planteados ahí, esperamos que de esa reunión salga un consenso de la metodología que se va a utilizar. Y entonces vamos a ver, el presidente plantea hacer un consenso con los líderes nacionales. Lamentablemente aquí hay amplios sectores que no nos sentimos representados en las estructuras que se sientan a negociar, ¿verdad? Lo digo no por mí, sino por el pueblo, que quién es que lo va a representar. Las cúpulas empresariales, las cúpulas sindicales, las iglesias, quién es que lo va a representar. Entonces ahí es que hay que estar vigilante, de manera que lo que se acuerde en términos no de la metodología, sino de los contenidos de la reforma fiscal, que se piense en que este pueblo ya tiene un año largo y meses largos, ¿verdad? En el marco de una pandemia, concentrado, achicado los ingresos, y eso por supuesto que a la hora de hacer una reforma tributaria tiene que tomarse en consideración cuál es la situación, cuál es el estado en que está la población dominicana en esta coyuntura. Vamos a la pausa y regresamos.